Muy bien, bienvenidos a la sesión grabada del curso de la clase de la semana pasada de Metodología de la Investigación 1 y Epidemiología para las especialidades odontológicas en la Universidad del Seno. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es despachar un tema muy importante que es la interpretación, la síntesis y el análisis de los diferentes tipos de evidencias médicas. En años recientes a esto también se le conoce como la medicina basada en evidencias y se basa en esta pirámide que tengo mostrando en esta momento en pantalla. Espero que no se tape mucho. También la voy a mostrar mejor aquí en la esquina para que no se tape. Entonces vamos a comenzar hablando de que en medicina, ciencias de la salud, y también ocurre en odontología, por supuesto, las evidencias respecto a la eficacia de los diferentes tratamientos, de las diferentes intervenciones, vienen en variadas formas, tamaños y colores. Toda pieza de información que uno recibe tiene que evaluarla a la luz de esta imagen que estoy proyectando, que se conoce como la pirámide de las evidencias, donde en el eje de la altura de la pirámide vamos ascendiendo en menor calidad de la información en este tipo de evidencias que están acá, que hay baja calidad de la información, media calidad de la información a medida que vamos subiendo, ya media, alta calidad de la información cuando llegamos a los randomized control trials, que son las pruebas clínicas, y la mayor robustez, la mayor solidez, la mayor fuerza y la mayor contundencia de la evidencia se da cuando llegamos a las 3 de evidencias filtradas de arriba, que también se conoce como la literatura secundaria, donde hay un proceso de curación o de edición, un proceso editorial riguroso, científico, de la forma en que interpretan y sintetizan las evidencias primarias que son las de acá. Entonces, hay dos grandes tipos de evidencias, sin filtrar y filtrada, y dentro de cada una puedes tener también escalafones. Puedes tener que, a pesar de que ambas son evidencias no filtradas, si comparas aquí pruebas de control clínicas con opinión de expertos sueltas, va a ser 1000 veces mejor la opinión de las pruebas clínicas que la opinión de expertos en términos de calidad de la información. A pesar de que ambas, ninguna de las dos es suficientemente fuerte para que tú puedas emitir unas conclusiones sobre la eficacia de un tratamiento, si de eso se trata la evidencia que estamos analizando. Ahora vamos a dar un ejemplo. En cambio que la mayor de todas las pruebas, la mayor de todas las fuerzas de la evidencia se da cuando llegan a los manuales de las asociaciones médicas. En las asociaciones médicas, en sus manuales que actualizan cada cierto tiempo, periódicamente, esas nuevas versiones incorporan ya los resultados que se van produciendo en la literatura médica. Y una vez un resultado llega a ese nivel de aprobación y de consenso, se dice que el consenso es muy fuerte, que definitivamente prácticamente es concluyente. No está en investigación, no está en proceso de estudio, no es que se necesitan más estudios para saber si sirve o si no sirve. Si algo ya llegó al nivel de practice guidelines para la práctica médica de las distintas asociaciones, porque lleva por lo menos 20, 25, 30, 40 años y hasta más de estar siendo revisado en todo el mundo con diferentes tipos de evidencias, y después de haber sido juzgados en revisiones sistemáticas y en meta-análisis, se incorpora, entra a
recomendaciones de cómo deben ser cada médico con sus pacientes. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos, o con un ejemplo vamos a ilustrar toda la pirámide. Vamos a comenzar hablando de un tratamiento para una enfermedad que todos conocemos, aunque no es de odontología, pues es de ciencias de la salud, que fue el COVID-19, y que en algún momento surgieron opiniones de expertos cuando todavía no había mucha evidencia. Trasladémonos en el tiempo al año 2020, comienzos de 2020, y recordemos esta información de contexto y opinión de expertos que recordemos que está en la base de la pirámide. Entonces, en una entrevista de Caracol Radio con el entonces alcalde de Cali, quien dice palabras más, palabras menos, el titular al menos, vamos a repetirlo, dice: alcalde de Cali insiste en que ivermectina ayuda al control del COVID-19. Entonces, es un medio de comunicación de confianza, Caracol Radio, entrevistando a un experto, porque además de ser alcalde de Cali, parece que este señor es médico, tiene un título para ejercer la medicina. Y la afirmación es que hay un fármaco, la ivermectina, que es eficaz, según este experto, para tratar el COVID-19. Un pedazo de información, la recibimos. Podemos hacer varias cosas con ella. Podemos compararla, pues si estamos en el mundo por fuera de la evidencia, de la medicina basada en evidencia, de pronto cometemos el error que muchos cometieron, y es creer que porque vino de Caracol Radio es una buena fuente, donde ellos revisan y no entrevistan a cualquier persona, y entonces ya eso es verdad, y ya eso tiene una fuerza como por un alto nivel de calidad de información. Eso es un error porque en realidad, según esta pirámide, la opinión de expertos, la información tipo contextual, en realidad es un punto de inicio para que se comiencen a plantear hipótesis, un camino largo que en algún momento debe conllevar a que uno acepte la eficacia del tratamiento o lo rechace. Entonces, si no lo hacemos con esta pirámide y lo tomamos con mucha credibilidad, nosotros podríamos tomar ese estudio y decir, bueno, supongamos que estamos trabajando en nuestra investigación y necesitamos usar esa información que acabamos de recibir. Abrimos nuestro documento en blanco, estamos citando la literatura de antecedentes en alguna parte del documento, puede ser en la introducción, y decimos, bueno, según, ¿cómo se llama el alcalde de Cali? O citémoslo, si estamos en norma APA, como Caracol Radio 2020. Sí, la mala forma, o la forma incorrecta de interpretar esa pieza de información, es decir, que según Caracol Radio 2020, la ivermectina se concluye que la ivermectina es un tratamiento eficaz contra COVID-19. ¿Sí? Así es como nosotros solemos citar en normas APA, o si lo vamos a hacer con Macul, pues se pondría un número en vez de el apellido y la fecha, la forma de usar una información de un antecedente. La forma correcta podríamos decir que Caracol Radio, y específicamente el apellido del señor, pero no lo tengo ahora,
cree que la ivermectina es un tratamiento eficaz contra la COVID-19, donde ese cree también lo podemos haber reemplazado por especula. Opina. Ese tipo de verbos caben bien para referirse a hipótesis que están en la etapa de opinión de expertos. Y si estamos en una etapa temprana, y en ese momento era una etapa temprana porque recordemos que el virus del COVID-19 surgió apenas en diciembre de 2019 y llegó a Colombia en marzo de 2020. Había muy pocas evidencias, muy pocos estudios. Es válido que uno cite gente experta que cree, especula y opina. Aquí utilizamos cree y esto hubiese sido válido siempre y cuando lo reportemos como si fuéramos buenos investigadores y buenos periodistas con un contrapeso de las otras partes para mostrar un panorama completo de las opiniones de los expertos. De lo contrario, estaríamos cayendo en un sesgo que se conoce como la selección de las cerezas, el cherry picking. Tú tienes evidencias a favor, evidencias en contra y deliberadamente citas solo las que te convienen, las en contra, si eso es lo que quieres mostrar, o las a favor, si eso es lo que te conviene. Entonces aquí es una buena forma de hacerlo si lo complementamos con un panorama de también las otras partes de la moneda. Entonces, así debimos haber respondido a una pieza de información que nos llegaba. Y esto pasaba mucho en los grupos de WhatsApp de esa época. Y fue un ejercicio realmente de metodología de investigación y de pirámide de evidencia, ver qué hacen las distintas personas con una pieza de información que reciben. Las tías en los grupos de WhatsApp tienden a ser muy crédulas, otros tienden a ser más incrédulos, más escépticos de lo que deberían. La medida de la justa proporción la viene dada por lo que estamos explicando en la clase de hoy, que es, bueno, sujetate a lo que diga la pirámide, clasifica tu pieza de información y actúa en consecuencia con la calidad de la información que tenga. Está claramente la opinión de expertos, la meto en la base y digo, tiene muy poca calidad de información, lo voy a interpretar como una opinión, como algo que alguien cree y espera. Sigamos. Segunda pieza de información. Surgió un estudio de caso sobre la ivermectina. Esos estudios de caso se publican en revistas científicas y médicas, en este caso en la revista llamada Journal of Infectious Diseases and Epidemiology. Cuando es un informe de caso, se conoce como case report. Es una evidencia observacional, porque no se hicieron pruebas de control aleatorizadas, no se hicieron pruebas clínicas. Y además es poco sistemática, simplemente una persona o un grupo de personas pequeñas. En este caso fue un grupo de personas pequeñas en un care home, miraron a ver la eficacia de la ivermectina y el COVID-19 sin grupo de tratamiento y control, simplemente registrando de forma observacional los pacientes que había y que algunos sí usaron ivermectina y algunos no, pero eso no tuvo exposición al tratamiento aleatorio. ¿Qué concluyeron acá? Está en inglés, pero vamos a ver si lo traducimos. En el resumen debe estar. Y tenemos, espero que esto se vea bien, que mi cara no esté tapando esto.
el siguiente resultado. Aquí está en la discusión. Aquí fueron muy prudentes al final. Dijeron que si encontraron evidencia a favor de la ivermectina, pero hacen una gran cláusula condicional al final. Y dice, dado que este no es un estudio doble ciego, dado que el tamaño muestral es pequeño, entonces no es posible alcanzar una conclusión sobre la eficacia de la ivermectina en tratar el COVID-19. Punto seguido, se necesitan estudios del tipo randomized, que vienen siendo las pruebas clínicas. ¿Qué está pasando aquí? Esta gente fue muy responsable al informar los resultados. ¿Por qué? Se trató de un estudio estilo case report, es un informe de caso, estudio de caso. No es un solo paciente, pero fue un grupo de pacientes pequeños. En una especie de hogar geriátrico, o sea, lo que llamamos acá un asilo, un ancianato. Y miraron, bueno, sí, observacionalmente algunos registros de qué había pasado con los que tomaban ivermectina, que no, pero no era una prueba clínica. Les dio que había evidencia a favor de la ivermectina. Sí, pero lo tomaban con un grano de sal y lo interpretan con toda la prudencia diciendo, miren, esta evidencia es de muy baja calidad en la pirámide de la medicina basada en la evidencia, no nos crean, esto sirve para avanzar en el siguiente escalón y que se hagan estudios, ahora sí de tipo pruebas clínicas. Es decir, que ya podemos, gracias a que existe este case report, este informe de caso, alguien puede decir, bueno, vamos a financiar los siguientes dos observacionales, que son un poco más fuertes, los estudios de caso control o los estudios de cohorte, o ya el experimento o la prueba clínica. Esas cosas son costosas y requieren una evidencia previa que suele estar en estos dos niveles. Y para que esté en estos dos niveles tiene que haber una evidencia previa en este nivel. Y para que haya una evidencia en este nivel suele necesitar que haya background information, pero opinion. Es una escalera en la que no es bueno que se vuelen los pasos. Y esto es un proceso largo de 20 años en algunos tratamientos. Y bueno, con el COVID se dio más rápido, se dio casi que en 9 meses, y esa es una de las cosas que se les critica a las vacunas, pero esa es otra historia. Normalmente esto debe demorar al menos años o décadas. Este proceso de producción de información para que se llegue a una conclusión, a un consenso médico, clínico, investigativo. Pues ya vimos dos ejemplos, vimos la opinión de expertos del alcalde Felipe era médico, que estaba a favor, y dijo que eso no servía, que era muy mala calidad de la información. Servía en cuanto a que, bueno, y después lo tomas y lo usas como un antecedente para hacer un estudio de caso. Llegaron estos señores, hicieron un estudio de caso en un ancianato, y lo reportan, lo informan a la comunidad, lo publican, y eso entonces nos sirve para que otras personas hagan lo que voy a mostrar ahora, una prueba de control aleatorizada. No, ahora viene el estudio observacional, que son estos estudios de caso control. Llegaron Lucy Kerr, Flavio Cadiani, Fernando Baldi, Raisildo Lobo, Washington Luis, Pierre Cori, entre otros médicos. Hicieron un estudio observacional, creo que fue del tipo caso control. No, esto parece ser de cohorte porque fue prospectivo. En todo caso no fue prueba clínica, sino fue observacional. Miren, algunos de estos son evidencias basadas en medicina. Qué interesante, esto no lo conocía. Y al ver el abstract, pues llegamos a que ahí concluyen de que al menos en ese estudio el agente profiláctico, la ivermectina, estuvo asociado con una reducción significativa
de outcomes o de variables de salida de COVID-19 como las tasas de infección, las tasas de hospitalización y las tasas de mortalidad. Entonces miren cómo comenzamos y por dónde vamos en la escala. La opinión de expertos estuvo a favor en el informe de caso, estuvo a favor el estudio de relacionamiento con Cholito. Llegamos acá a un cohort study, a un estudio de cohorte tipo observacional, el de Pierre Corey y compañía, y también Cholito, como evidencia para pasar ahora sí a necesitar una prueba de control aleatorizada. Lo que tenemos que hacer es mucha prudencia a la hora de reportar esto. Ya cuando tienes un estudio de cohorte, ya tú puedes cambiar el lenguaje en la forma en cómo lo vas a citar. Ya no es suficiente con que digas que la persona cree, especula o opina. Sigue siendo incorrecto. Vamos a poner el nombre de los autores para citarlos en una papa. Esto es Kerr y otros 2022. Sigue siendo incorrecto decir que se concluye que la ivermectina es un tratamiento eficaz contra la COVID-19, pero la forma correcta ahora ya no es decir que cree, sino sugiere. Donde sugiere también se puede reemplazar por un sinónimo como indica. Esto es una forma correcta de referirse a una pieza de evidencia que está a nivel medio de la pirámide. No es tan malo para decir que la persona está opinando, especulando y creyendo. No es una columna de opinión. Pero tampoco es lo suficientemente sólida la evidencia como para decir que se concluye. Entonces nos quedamos con un punto medio y tú dices, estas personas, esa publicación, esa pieza de información, esta evidencia, sugiere que el tratamiento es eficaz. O se indica que el tratamiento es eficaz. Sigue estando en una etapa de hipótesis que requiere más solidez en la forma, en el tipo de estudio para poder creer y llegar a un consenso. Por acá pasamos a las pruebas clínicas y notamos que las pruebas clínicas van a tener una jerarquía. Vamos a pasar esto a Word para que se vea mejor. Las pruebas clínicas no comienzan de una vez en humanos, en la parte alta de la pirámide, sino que comienzan con estudios en computador, simulaciones computacionales. A esos estudios se les llama estudios in silico. Son pruebas, sí, porque utilizan estadísticas concluyentes, al menos pruebas de hipótesis, rechazos de pruebas de hipótesis, pero al ser simulaciones computacionales, lo que te sirven es únicamente para pasar a hacer estudios in vitro. Cuando los estudios in silico funcionan y computacionalmente el computador te dice si parece que las características de ese fármaco, al compararlo con las características de la enfermedad, hay un potencial para que cuando se hagan estudios in vitro eso funcione. Esto da pie a que tú hagas estudios in vitro. Los estudios in vitro, ustedes saben, son experimentos en células tejidos cultivos. Y esto fue lo que pasó con la ivermectina. Unos australianos, que creo que fue este estudio, hicieron el estudio in vitro de qué pasaba con la ivermectina. Y llegaron a... llegaron a este resultado. Estos fueron Cali y otros en 2020. Cali no como la ciudad, sino como K-C-A-L-Y, Cali. Y aquí mencionan que, bueno, ojo que esto funciona, pero fue in vitro. Y no solo fue in vitro, sino que parece que usaron unas cantidades súper exageradas del fármaco. Cogieron, cogieron esas células y, mejor dicho, las llenaron de ivermectina. Entonces, bueno, no sé, obviamente ahí se inhibió la pobre
el pobre virus y lo combatieron con éxito. Entonces ese resultado hay que tomarlo con nuestra pirámide. Es un randomized control trial del tipo, según nuestra escala de las diferentes pruebas clínicas. No estamos en la base, no estamos en los peores, pero estamos en los segundos peores, que no sirven sino para ser un paso preliminar para que se hagan estudios preclínicos en animales. Y en animales también hay una escala, una jerarquía, ¿no es cierto? Creo que primero los hacen en ratones y de ahí pasan a micos o macacos o cerdos, o sea, hay como una escala. Cuando esa escala se cumple, ahí sí se evalúan otras cosas, toxicidad, seguridad, no sé qué, y ahí dan permiso para que comiencen a hacerse las de humanos, que a su vez tienen unas fases, eso no lo vamos a ver todavía, en su momento lo veremos, pero sepan que por el hecho de ser prueba clínica, puede ser una prueba preclínica. Y es prueba porque tienes un grupo de tratamiento y un grupo de control ahí en tu tubeta, en tu pipeta y en tu tubo de ensayo. Y funciona en el sentido de que el virus que estaba en el tubo de ensayo de tratamiento fue fue más eficaz que el que estaba en el de control, y eso fue estadísticamente significativo. Entonces sí funciona, pero estamos en un contexto preclínico que no da pie para que lo metamos en una cita con la palabra se concluye, no. Seguimos estando en una evidencia que sugiere que la ivermectina es un tratamiento eficaz. Estamos igual a cuando citábamos a estudios observacionales del tipo CORT, se sugiere y se indica. Y esto hay que complementarlo con el panorama de la otra cara de la moneda para ser objetivo. Hay que mirar no solo, no se puede hacer cherry picking, de tener el sesgo de mirar lo que está a favor o en contra porque si es lo que le conviene a uno, sino que se debe mostrar las dos caras de la moneda con un panorama objetivo. Este sugiere que sí funcionó y estos otros sugieren, indican que no funcionó. Se requiere pasar al siguiente nivel de las pruebas de control aleatorizadas, ya no in silico ni in vitro, sino que ya in vivo, o sea, en seres humanos, con las fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que eso lo controla muy bien en Estados Unidos la FDA, que es como el INVIMA allá. Y aún esa evidencia, vamos a ver una de esas evidencias, aún esa evidencia no puede permitirte que concluyas nada. Fue lo que pasó. Es un caso interesante porque fue lo que pasó. Miren esta prueba clínica. Hicieron la prueba clínica con todos los juguetes, con todas las de la ley, toda la rigurosidad estadística. Estos fueron Shabazz Nehat y otros. Creo que estos son los de Egipto. Estoy seguro. Los de Irán. Estos fueron los de Irán. Entonces va a ser difícil de citar. Voy a citarlo como el estudio de Irán, pero para no repetir, pronunciar este apellido que no sé cómo se pronuncia. Shabazz Nehat y otros en 2021. Entonces, en esta prueba clínica de Irán de 2021, dio que sí funcionaba. Miren, en los hallazgos, vean que mejoraron las características de los pacientes que tenían COVID, mejoraron con el uso de la ivermectina. Los que tenían disnea se les mejoró, los que tenían tos se les mejoró, los que tenían linfofenia se les mejoró. Fueron prudentes en decir que se necesitan más estudios con mejores tamaños muestrales, con diferentes dosis de la droga, con diferentes intervalos de dosis y duraciones, todos los condicionales como en las propagandas cuando dicen aplican restricciones y condiciones. Funciona, pero aplican condiciones y restricciones. Entonces, este estudio de Irán de 2021, vamos a ver cómo lo citaremos. Hay que decir, bueno, la forma incorrecta es según la prueba clínica de Irán,
de 2021 se concluye. Esa es una forma incorrecta. Y lo correcto es decir que según la prueba de Nirán, la prueba Nirán de 2021 sugiere que la ivermectina es un tratamiento eficaz contra la COVID-19. El sugiere y el indica es muy maleable porque se puede comenzar a usar a partir de cohort studies, de estudios de cohorte que son observacionales, para arriba, hasta aquí, estos dos. Te cubre todos los tipos de pruebas, in silico, in vitro, en animales ratones, en animales micos, en humanos fase 1, en humanos fase 2, en humanos fase 3, en humanos fase 4. Mientras sea una sola prueba clínica o un solo artículo de prueba clínica, quédate con sugiere e indica. La calidad es baja, baja media. Entonces estamos en sugiere. Aquí no lo voy a escribir, pero ahora vamos a escribirlo acá. Sugiere que la ivermectina es un tratamiento eficaz contra el COVID-19. Entonces va ganando, va siendo un campeón. La ivermectina iba volando. Eso es como en el fútbol, pasaron de ser campeones en la segunda división de Colombia a la B, quedaron campeones en la B, clasificaron a la primera a la A, quedaron campeones en la A, pasaron a la Copa Libertadores y ahora se van a enfrentar a los campeones de Europa. Se van a enfrentar a las grandes ligas, que son en nuestra escala las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Vamos a ver qué pasó cuando la ivermectina llegó a ese nivel. Oh sorpresa, publicado en la prestigioso Annals of Medicine and Surgery. Aquí la traducción de estos son estudios anuales de medicina y cirugía. Es el estudio de Yengu y otros de 2025, está fresquito. Y te dicen, ojo, a pesar de que hubo unos beneficios ahí observados en algunas cosas, la ivermectina no influye de forma significativa en variables de resultados de los pacientes que tienen COVID-19. No influye. Y esto sí es una cosa ya concluyente. Podemos, cuando citemos a Yengu y otros 2025, la forma incorrecta de citarlos, pero ya sería incorrecto porque se le da muy poca validez, sería decir que Yengu y otros 2025 creen o opinan que la ivermectina es un tratamiento eficaz contra la COVID-19. No, señor, eso es incorrecto. Ellos no opinan. Ellos ya están en un nivel tan avanzado de la evidencia, de la medicina basada en evidencia, que es la revisión sistemática y los metaanálisis. Cuando ya estás en ese nivel, eso ya no es una opinión, una creencia, una especulación. Forma correcta es decir, bueno, Yengu y otros 2025 concluyen que la ivermectina y lo que les dio fue eso, que no es un tratamiento eficaz contra la COVID-19. Siendo justos, pues hay que citar completa la frase, porque la frase fue con un condicional, una cláusula que dice que, bueno, a pesar de que tuvo beneficios observados en la administración de los síntomas, en cosas menores, no, cuando a la hora de la verdad para curar a los pacientes no sirvió, no funcionó, no fue eficaz. Esa es la forma correcta, periodísticamente correcta o investigativamente correcta, justa, de calibrar la validez del resultado de ese tratamiento. Entonces ya tú puedes decir concluye, ya tú puedes decir que existe un consenso, usar ese tipo de sinónimos.
opiniones de las distintas asociaciones. Las asociaciones médicas anglosajonas emiten cada cierto tiempo, no sé si anualmente, unos manuales para tratar a los pacientes donde la información que se logra llegar ahí es porque ya ha tenido años y décadas de metaanálisis, revisiones sistemáticas y todas esas evidencias. Yo creo que todavía no ha llegado la ivermectina a ese nivel porque apenas llevamos 5 años de tratamiento contra la COVID. Muy bien, entonces espero que con este ejemplo de la ivermectina, ¿qué vamos a hacer? Porque la ivermectina no es una cosa odontológica. En los trabajos de grado que ustedes van a tomar, si van a hacer algo de tipo donde van a medir una exposición a un tratamiento y la correlación o causalidad que eso puede tener sobre variables de resultado, y estén en la etapa de mirar de leer la literatura y mirar qué han hecho los antecedentes, y esa es la información que ustedes van a recibir. Si hacen las cosas mal y hacen cherry picking, elección tendenciosa de la información preliminar que vas a analizar, ahí no está siendo objetivo, está siendo subjetivo, está siendo sesgado. Y dos, al César lo que es de César. Si el estudio que estás sirviéndote antecedentes fue una opinión de expertos, y que eso es una opinión y que esa persona cree y que eso no sirve, bueno, técnicamente sirve en la medida en que te da pie para el siguiente paso, que son las evidencias observacionales. Y con las evidencias observacionales la gente hace hipótesis que les permite financiar pruebas de control, y con las pruebas de control, cuando se analizan de forma sistemática y con metaanálisis, ahí sí surge una conclusión respecto a la eficacia de los tratamientos. Entonces, al César lo que es de César. Si la evidencia que están utilizando que van a utilizar para el tratamiento, la exposición o lo que vayan a mirar en su doctorado provino un metaanálisis, denle los bombos que eso requiere, como un estudio de alta calidad. Pero si proviene de opiniones de expertos, de informes de caso y de estudios observacionales, uno, muestren la otra cara de la moneda, muestren los panoramas de los que dio favorable y desfavorable, y dos, digan que esos estudios apenas sugieren o indican una hipótesis que necesita luego ser probada en pruebas clínicas, y incluso las pruebas clínicas, si las hicieron in silico, todavía se debe mirar con mucho escepticismo, o si las hicieron in vitro, o si las hicieron en ratones, o si las hicieron en macacos. Solamente cuando las comienzan a probar en humanos es que uno comienza a decir, bueno, ojalá que alguien haga una revisión sistemática, ojalá que alguien haga pronto un metaanálisis, y dentro del metaanálisis hay distintos tipos. Los más fuertes son los que hace el Instituto Cochrane, por el apellido de la persona que lo conoce. Si siguió los protocolos del metaanálisis de Cochrane y pasó la prueba, ahí superó la mejor de las pruebas de fuego respecto a la eficacia del tratamiento, porque esta gente tiene unos protocolos muy cuidadosos en la forma en que hacen los metaanálisis. Entonces paremos ahí. Sepan que va a haber un ejercicio donde yo les voy a dar evidencias caricaturizadas y ya para el nivel ontológico, ficticias, pero que les con las que ustedes deben armar una sección de antecedentes, y tienen que hacer esas dos cosas. Uno, ser justos en mostrar lo favorable y lo desfavorable. Dos, a las cosas malas o de pobre calidad de información, decirles que son malas y de pobre calidad de información, sin pelos en la lengua. Y al César lo que es del César, si la información es muy buena, porque proviene de practice guidelines, de metaanálisis o de revisiones sistemáticas, bueno, usar ahí los adjetivos correspondientes de evidencia muy buena en ese punto.
Entonces la idea es que esto se vuelva práctica para que cuando te lleguen evidencias tú inmediatamente tengas la práctica de cómo juzgarla y la paciencia, ¿no? La paciencia para esperar a que surjan los metaanálisis, que son los que, y los manuales de prácticas médicas, que son los que finalmente van a valer. Muchas gracias. Vale, listo.